todos los padres. Bueno, para mí también que hoy no estoy ocupando el día del abuelo. Me merezco mi saludo mío. Pensaba en cuál es la excusa cuando no te quieren regalar algo. El día del padre vieron que te dicen que el día del padre todos los días, el día del niño todos los días, cuando no quieres regalar. Bueno, así que si alguien no pudo regalar algo, díganle que es todos los días. Que es lo bueno. Hoy recibíamos un saludo en el grupo de WhatsApp de la iglesia, que mandó Silvia, y decía, padre es aquel que deja huella, y me gustó mucho ese saludo porque viene un poco en relación con el tema que quería tratar, y verdaderamente padre es aquel que deja una huella, ¿verdad? Y pensaba mientras cantábamos qué lindo que Dios ha dejado una huella en nuestras vidas, que nuestro Padre Dios ha dejado una gran huella en nuestras vidas, tan grande esa huella que la ha cambiado, ¿verdad? Que hemos pasado de estar muertos a estar vivos, hemos pasado de ser pecadores a ser justos ante Dios. Y vieron que hoy en día todos le preguntamos consultamos muchas cosas en la IA, en la inteligencia artificial, de todo, ¿no? Yo quería ayer saber cómo iba a salir Argentina y no pregunté porque ya sabía que no la sabía. Por más que me vestí de suizo ayer, no hubo caso. Con amor, hermana. Y ahora no me voy a vestir de inglés, no te preocupes. Hubo tremendo árbitro, bien justo. Bien justo. Y es así, le preguntamos todo. Y justamente pregunté qué cualidades tenía que tener un buen padre. Ayer, después de escuchar el mensaje de Marco, también hablaba un poco de las cualidades y preguntaba a los padres que estaban de los niños, y algunos mencionaron ahí. Y justamente la IA me demostró la ausencia de Dios en el mundo. La inteligencia artificial me dio a entender y a saber la ausencia de Dios en el mundo. ¿En qué sentido? En que en ningún momento menciona a Dios. En ningún momento dice que las cualidades de un buen padre se caracterizan por creer en Dios, por leer la Biblia, por ser cristiano, nada de eso. Si bien las cualidades, los puntos que marcó, sí sabemos que en el fondo lo saca de la Biblia. Y pensaba en la ley, en la Constitución, que también están, por más que lo saquen y después no quieran nombrar a Dios, sabemos que todo proviene y se basa en la palabra de Dios. Y algunas cualidades que decía la IA, se las comparto. Ser paciente. ¿De dónde viene la paciencia y dónde está la paciencia sino en la Biblia? Brindar un amor incondicional y seguro. ¿De dónde se menciona el amor? Pensaba sino en la Biblia. Establecer límites justos y coherentes y ser un ejemplo positivo. Eso es un poco lo que nombraba la IA. Y acá me daba cuenta que la inteligencia artificial no es tan inteligente, ¿verdad? Porque pensaba, ¿quién sería inteligente si la IA tomara las bases de la Biblia, pero que nombrara a Dios, ¿verdad? Pero no lo hace. Y es como lo decía al principio, es en el mundo en que estamos que rechaza a Dios. Es por el mundo en que estamos que deja de lado a Dios y elige el pecado. Y la Biblia es bien clara, la paga del pecado es la muerte. Es así. Entonces, la inteligencia artificial no es tan inteligente. Pensaba, prefiero la inteligencia cristiana, ¿no? Para mí. Que un cristiano que crea en Dios, que siga a Dios, y ese es el verdadero inteligente. Hoy podemos decir que la mayoría de los padres aman a sus hijos en el mundo, ¿verdad? Saquémosla del ámbito de la iglesia. La mayoría. Hay ejemplos claros de que no.
de que muchos padres no aman a sus hijos, pero la mayoría podemos decir que aman a sus hijos y que tratan de darle lo mejor a sus hijos. Y pensaba, ¿alcanza con eso? ¿Alcanza con lo que esos padres que no son cristianos le dan a sus hijos? Y la respuesta es no. Y acá me ponía en mayúscula, no alcanza. Tiene que haber algo más, tiene que existir algo más. Nosotros lo conocemos, que es ese algo más. Pero el mundo no lo conoce. Y entonces me preguntaba nuevamente, entonces, ¿qué condiciones tendría, o qué condiciones debería haber en un padre ejemplar? Y ahí tenemos que ir a la Biblia, no hay que ir a la inteligencia, pensaba, artificial. Es en la Biblia donde podemos encontrar los ejemplos claros de personas, de padres que tienen las condiciones necesarias para ser justamente buenos padres. Quería que me acompañaran al libro de Job, ese capítulo 1. Muchos conocemos la historia de Job, ¿verdad? El significado de Job, lo que significa su nombre es perseguido, inquebrantable ante el sufrimiento. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, los primeros, y como todos conocemos la historia, ya la contamos. Pensemos en por qué Job, siendo todo lo que es y teniendo todo lo que tenía y siendo la persona que era, tuvo que sufrir después. Y bueno, es Dios mostrando a través de Job que a pesar de que las circunstancias no son buenas, que a pesar de que las circunstancias no eran favorables para Job, después que el diablo lo empezó a tentar y le empezó a sacar todo lo que le sacó, Job pudo demostrar que podía así, aún a pesar de todo eso, confiar en Dios y seguir siendo el Hijo de Dios y la persona que era. Leemos el versículo 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué presentación de Job. Tenemos, según nos dice estos versículos, un hombre, la descripción de un hombre que amaba a Dios. Un hombre completo. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto. Nos habla de que Job era sin pecado. No, ¿verdad? El único que no pecó, hombre, fue Cristo. Sino nos habla de un hombre que hacía la voluntad de Dios. Un hombre que no se salía de su camino. Un hombre que agradaba a Dios. Este hombre era perfecto. Y pensaba, vieron después que dice que Job tenía hijos y hijas. Qué linda descripción para un padre. Ser perfecto. Y vuelvo a reiterar, no significa que no nos equivoquemos, sino es el tratar de ser, de hacer, la voluntad de Dios. Nos habla de una persona íntegra,
qué difícil es encontrar pensaba la integridad hoy en día, ¿verdad? Qué difícil. Pero nos habla la Biblia y lo presenta como una persona íntegra, una persona perfecta, una persona sincera. Una persona, y me acuerdo de lo que decía Marcos ayer, que era difícil de encontrar un doblez. Era una persona que la podías mirar y la podías ver. Seguramente nosotros no lo podemos ni mirar ni ver, pero sí nos cuenta acá que la persona que estarían con él, que era lo que era en su interior, lo transmitía a su exterior. Después de ese hombre perfecto habla de un hombre recto, un hombre en quien puedo confiar, un hombre que para sus similares podía hacer un negocio, ¿verdad? Venta, compra. Vieron que decía que era un hombre acaudalado todo, tenía mucho, muchísimo. Habla de más grande que todos los orientales, no los orientales uruguayos, pero los orientales de aquella zona, y más grande que todos los orientales. Imaginemos la magnitud de lo que era Job, la magnitud de lo que tenía, y cuando nos habla también de su familia, nos habla de las bendiciones de Dios. 7 hijos, todas esas bendiciones que tenía, todos esos bienes materiales, pero tenemos a Job que lo presenta como un hombre recto, un hombre en que se podía hacer un negocio, se puede confiar. Ponía acá yo hombre de buenos negocios, ¿verdad? También difícil de encontrar. ¿Cuántas veces escuchamos o vemos de estafas, de que me quedaste viendo esto, que te faltó esto, que no hiciste esto? Y así es. El mundo hoy en día, pero Job parece que era un bicho raro, ¿verdad? Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, termina la Biblia. Y me ponía a pensar, ¿qué ejemplo para nosotros, para los padres, para las madres? ¿Qué ejemplo, verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que de la descripción es lo que más me gustó y lo que más importante, cuando menciona a Dios. Porque pueden haber muchos que puedan hacer. Podemos ver que no hay tacha alguna, pero puede estar sin Dios, ¿verdad? Hay muchas personas buenas en el mundo. Pero muchas personas buenas, perfectas, rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal, pocos. Y pensaba lo que ¿qué le puedo imitar a Job? Y esto, no le voy a imitar la parte de la riqueza. Los 7 hijos creo que ya está. Pero sí todo esto, esas cualidades. Y pensaba, ¿por qué Job era así? ¿A quién miraba? Job miraba a Dios, porque Dios es eso y mucho más que eso. Tiene esas cualidades y muchas más. Y sí, la cualidad de Dios, de lo perfecto de Job, sí es la perfección real, la de Dios. No como la de Job que se podía equivocar. Temeroso de Dios, ese temor, no es ese miedo, y vemos que Job tenía ese temor en el lugar correcto, y que temía a Dios. No era que le tenía miedo ni a circunstancias ni a personas, sino que tenía ese temor en el lugar correcto y le temía a Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios para nosotros es reconocer lo que es Dios para nuestras vidas, obediencia, reverencia, andar en sus caminos y hacerlo para nosotros. Ese es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios porque me va a castigar o algo, sino es esa obediencia tan necesaria que muchas veces tenemos que tener, muchas veces nos falta. Ese temor lindo que tenemos que tener a Dios, en reconocer sus caminos, en entender que Él es el único que nos puede guiar.
Si quieren, vamos a leer el Proverbios 16, 6. Ciertamente no quedará impune. Perdón, arranqué en el final de 5. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuán cierto es este versículo? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corrigió Dios nuestros pecados? ¿Cómo lo corrigió? Con esa misericordia que tuvo, ¿no? Y esa misericordia expresada en Cristo en la cruz, en la muerte por nosotros. Y con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Y nuevamente no es el miedo que le tenemos que tener a Dios, sino es esa obediencia, esa reverencia, el saber que Él es el único que nos puede guiar a nosotros por esos buenos caminos que deberíamos andar. Y justamente este versículo 1 termina: temeroso de Dios y apartado del mal. Ese temor de Dios nos lleva a, ¿qué dice la Biblia? Apartarnos del mal. Si quiero quiero tener por lo menos parecidas las condiciones de Job, ¿verdad? Si lo miramos al versículo es una aspiración muy linda, ¿verdad? Que deberíamos tener los padres al poder ser y tener estas pequeñas condiciones, estas pequeñas grandes características que tenía Job. Que podamos los padres aspirar a eso, ¿verdad? Que podamos ser hombres perfectos aún en nuestros errores, hombres íntegros, que podamos ser rectos con nuestros similares, tanto dentro de la iglesia como fuera. Eso es un buen testimonio, porque Job lo era recto y de buen testimonio para con los de afuera también, temeroso de Dios y apartado del mal. Si somos temerosos de Dios, la consecuencia directa, decía Proverbios ahí, es el apartarnos del mal, el ir a contracorriente de este mundo. Otro detalle que quería ver de Job está en Ezequiel 14, capítulo 14, versículos 12 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y una característica que nos da de Job acá es justo. Jehová lo dice: Job, un hombre justo. Si estuviesen, librarían únicamente sus propias vidas. ¿Por qué? Por su justicia. Después menciona también a Noé y a Daniel. Habla de un hombre justo. Si algo le faltaba, ¿verdad? Y pensaba, este ejemplo de Job para nosotros es inmenso, y también pensaba en el ejemplo máximo para nosotros que es Dios, que justamente es nuestro Padre Dios. Mirando a Job, es alguien a quien quisiéramos conocer. No sé si ustedes, yo leía y pensaba, a este sí quisiera conocerlo, ¿verdad?
toda esta descripción de la Biblia, quisiera tal vez pasar tiempo con él. ¿Cómo era Job? ¿Cómo era ese ejemplo, ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Versículos 2 y 3 sigue, dice que le nacieron hijos, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. La bendición de Dios para con Job, su familia, una familia grande que acompañaba todo eso que era Job. Dios se lo transmitía en bendiciones para su vida. Pensaba, no tendríamos que hacer las cosas, servir a Dios para que nos bendiga, ¿verdad? Eso viene solo, Él lo va a hacer a su debido tiempo. Sí que podamos servir al Señor y después, cuando vemos las bendiciones del Señor en nuestras vidas, qué lindo es mirar para atrás, ver lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dios bendice, pensaba la familia. Dios bendice nuestra familia, ¿verdad? Nos bendice a cada uno, pero pensaba, tengo que ser por lo menos un poquito como era Job, ¿verdad? Como padres, hombres, varones, cabezas de familia, tengo que ser, por lo menos, intentar de ser un poco como era Job. En ese temor a Dios que nos va a ayudar a apartar del mal y guiar a nuestra familia en el camino del Señor. Y en el 3 habla ahí, dice lo que era su hacienda, lo que era Job, lo que era su hacienda. Y pensaba las bendiciones de Dios y pensaban en todo lo que Job tenía. Y lo traía a la actualidad. Yo sé que hay algún caso de que no es así, pero los magnates, los grandes multimillonarios, y tendría que entrar a buscar, pero ¿cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos de ellos son como Job? Job era el combo perfecto, ¿verdad? Debe haber por ahí en el mundo alguien así, algún hermano así, ¿verdad? Pero Job, con todo lo que tenía, Dios en el versículo 8, 1.8 le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahí nuevamente la descripción de todo lo que era Job. Pero me llamó la atención cuando le dice: no has considerado a mi siervo Job. Lo que era Job, todo lo que tenía, y era siervo de Dios. Y a ese punto quería ir. Todo lo que Job era, todo nuevamente lo que tenía, el dinero, la fama, todo lo que ustedes puedan pensar, y era siervo de Dios. Qué lindo ejemplo para entender que muchas veces la mayoría de las personas se distraen con lo que tienen en este mundo, se distraen con las cosas materiales y nos olvidamos a veces de Dios, nos olvidamos de servir a Dios. Y acá este lindo ejemplo de Job, que dice que él era su siervo. Y acá en el 4 dice: e iban sus hijos, y acá aparecen sus hijos y aparece hasta acá Job tiene la vida asegurada, perfecta, ¿verdad? Aparece una situación, dice: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, hacían fiestas, comida, como llamamos hoy, cada uno en su día. Supongo que se refiere al día de su cumpleaños, ¿no? Tenía 10 hijos, bueno, había ya, donde no hubiera nacido alguno en el mismo mes, ya tenía todo el año cubierto todo el año de fiesta, ¿verdad? En su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Así que tenemos esta situación que nos cuenta que teníamos esos banquetes, esas fiestas y esa invitación a sus hermanas para que comiesen con ellos. Como les decía, parece ser que la vida de Job es perfecta, pero había algo, que lo vamos a leer ahora, que le preocupaba: justamente sus hijos.
pensaba en mí y pensaba en los padres, que muchas veces nuestros hijos nos preocupan, nos deberían preocupar. Acciones que hacen o las situaciones que se dan, que nos preocupamos. Y la pregunta es, cuando nos preocupamos por nuestros hijos o se dan circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué opción tomamos? Y vamos a ver lo que hace Job. Dice que, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿Qué hacía Job? Terminaba la fiesta, era el que limpiaba, pero dice que ofrecía holocausto. Esperaba que terminara por cada uno de ellos. Qué amor de padre a hijo, pensaba. Estar al pendiente para ofrecer holocausto. ¿Qué me habla de ofrecer holocausto? ¿Por qué me habla de ofrecer holocausto? Los sacerdotes lo hacían y acá vemos a Job ofreciendo holocaustos y oficiando de sacerdotes. ¿Por qué? Por lo que dice la segunda parte del versículo 5. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Leía y pensaba, qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante lo de Job. ¿Por qué? No dice que los hijos se emborracharon, no dice que hacían cosas malas, no lo dice. Dice que hacían banquetes, hacían fiestas, festejaban sus cumpleaños. Pero sí habla de ese amor de Job hacia sus hijos y ese pensamiento de saber de que el pecado nace en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque, como dice la última parte del versículo, quizá hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Job lo tenía claro, y tenía claro que si había pecado, había separación de Dios. Y Job tenía claro también que tenía que haber algo, una paga por ese pecado, y justamente lo que hacía. Dice que Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Job ofrecía por sus hijos esa posible falta de sus hijos en sus corazones. Pensaba un amor verdadero, un amor de padre. Así nos amó Dios a nosotros, ¿verdad? Así nos amó Dios a nosotros, pensando en esa necesidad también que teníamos, de ser liberados del pecado. Tal vez Job no sabía, como dice el versículo, si habrán blasfemado, por las dudas, ¿verdad? ¿Y cómo podemos nosotros, no vamos a matar un cordero por nuestros hijos, ¿verdad? Pero pensaba, oramos por nuestros hijos. Los que tenemos hijos, los padres, oramos por nuestros hijos, oramos por su salud, oramos porque le vaya bien en la escuela, liceo, estudio, oramos porque sean buenas personas, oramos, ¿por qué más oramos? Por muchas cosas. Pero la principal cosa que deberíamos orar, pensaba, es por su vida, pero por su vida, por su relación o futura relación con Dios. Los padres que tenemos hijos pequeños, de la edad de Valentín, todavía estamos ahí, ¿verdad? El otro día me preguntaba, y no entiende todavía, me decía, ¿por qué Jesús, por qué lo lastimaron? Y uno le explica, y bueno, Dios quiera que va a entender, ¿verdad? Uno le explica y va a entender.
Porque ese es el mayor deseo que debería tener cualquier padre, que sus hijos vivan vidas justamente como hijos de Dios. Que en algún momento se den cuenta que son pecadores y están lejos de Dios y así lo acepten. Y qué alegría inmensa eso, ¿verdad? Bueno, los padres que tienen hijos grandes, que ya saben que sus hijos son cristianos, también. Seguimos orando por su vida, por sus estudios, pensando hasta en la persona que van a compartir, que van a formar una familia. Qué lindo que los padres tengamos todo eso, que nuestros pensamientos tengan todo eso, lo depositemos en Dios. Pensaba qué lindo, qué hermoso. Y así era Job, un reflejo de un padre ejemplar. Con todas sus características que leímos, con todo lo que Job era justo, como dice el versículo 1, lo describe perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora Job hace esto con sus hijos y demuestra, exterioriza lo que él era en su interior. No había doblez en él. Un gran ejemplo para nosotros. Y ya vamos terminando. Hoy era imposible terminar y leer, así que vamos a leer un ejemplo cortito ahí en 1 Samuel 1:27. 1:27 y 28 está hablando de la historia ahí de Hannah y Ana, cuando llevan a su hijo justamente a Samuel ahí a la presentación, y dice el 27: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y el 28 dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Está hablando de Ana, no es un padre, pero sí es una madre, pero bien vale el ejemplo. Y habla de una dedicación de su hijo, ¿no? Habla de una dedicación. Y pensaba, para ir terminando, tengo que ser como Job, ese hombre íntegro, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, para después transmitirlo a mis hijos, para después dejar esa huella que veíamos hoy en el grupo, dejar esa huella, pero esa huella tenemos que dejarle esa huella que le muestre a Dios, porque si dejamos, podemos dejarle muchas huellas, pensaba también hoy antes de venir, pero qué bueno que le podamos dejar la huella de Dios a nuestros hijos en su vida. Después el 2:12 habla de los hijos de Eli, porque después me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no hago lo correcto? Miren los hijos de Eli, dice el 2:12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero miren lo que habla del joven Samuel en el 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Una gran diferencia, ¿verdad? Lo que puede pasar por un camino mal tomado, por una enseñanza mal recibida, a lo que no puede pasar. Que estemos siendo como Job, teniendo todas esas cualidades como padres y mostrándole ese amor de Dios a nuestros hijos. Que podamos mirar a Job, pero Job miraba a alguien más grande que él, sin duda, que era Dios. Que podamos mirar a Dios como Padre, y Él tiene todas esas cualidades y más. Mirando a Dios como Padre, pensaba, vamos a hacer, y obedeciéndole, vamos a hacer el reflejo necesario para que nuestros hijos sigan esos pasos y crezcan como Dios desea que crezcan nuestros hijos, los hijos de sus hijos. Que podamos estar pensando en esto y bueno, oramos. Padre, te damos gracias por tener esa dicha de ser tus hijos. Gracias que podemos llamarte Padre y podemos confiar en ti. Gracias que tú nos das todas las herramientas para poder ser hijos obedientes, que te agraden. Gracias que tenemos ese lindo ejemplo de Job en tu palabra y todo lo que él era.
Gracias que, Señor, podemos tenerlo y también podemos imitarlo. Por eso que tú nos ayudes a poder imitar esas cualidades, a poder ser rectos, a poder ser hijos íntegros, temerosos de ti, Señor, apartados del mal. Y ayúdanos a poder criar a nuestros hijos de esa manera, Señor, dejándole tu legado, el legado de tu palabra, tu amor, que ellos puedan crecer en tus caminos, Señor, y bueno, pedimos por eso, por sus vidas, por cada padre y madre que está acá hoy, Señor, que tú nos ayudes a poder ser sabios también en esa crianza de los hijos. Y queremos pedirte que tú nos guíes, nos bendigas, y dejar también el resto de este día y que podamos estar pensando en esto en la semana. En Cristo Jesús.